Muy bien, ya están con nosotros los abogados del Partido Fuerza Popular, el señor Juan Alarcón y Elio Riera. Bienvenidos, muchísimas gracias. Ustedes han expresado aquí un malestar por un trámite, por una diligencia que ha encabezado el doctor José Domingo Pérez, porque consideran que solamente lo que se ha hecho es recoger información que ya estaba en poder de la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal ha dicho otra cosa y me gustaría que escuchemos a José Domingo Pérez a continuación sus declaraciones y volvemos con los doctores. Niego de que y rechazo esas falsas afirmaciones de que esto es un abuso, de que nos estamos excediendo. Toda actuación ha sido con autorización del juez, autorización judicial, porque ha habido una resistencia, una negación o una oposición para entregar de manera voluntaria la documentación que es pertinente para las pericias que se están llevando a cabo en la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori. Ahí está lo dicho por José Domingo Pérez y también está esta famosa copia de la pericia contable en el local de Fuerza Popular. Un coronel de la policía que no sabe cómo llegó la copia, el coronel Walter Tello Brediñana, indicó que no hubo ningún favorecimiento del partido fujimorista en la pericia y que cuando hizo su trabajo no se sabía lo de Odebrecht. He hecho una pericia a través de la policía. Si llevaron los documentos a nuestra oficina, me lo encomendaron a mí, sí los he recibido. Por favor, dennos su opinión. Con respecto a la documentación incautada el día de ayer, documentación 2011, resulta que tan solo son copias simples de dichos documentos, los cuales fueron incautados en el allanamiento del 7 de diciembre del 2017 en el local de Moruchuco. Correcto. Ya. Ahí se incautaron documentos originales que se encuentran a la fecha en el despacho del doctor Domingo Pérez. Bueno, un poco para complementar. Sí. En realidad, hemos escuchado con detenimiento los comentarios del señor fiscal. No serían de todo exactos, no ha existido en ningún momento... ¿Dónde están las inexactitudes? El señor fiscal hace mención de que habría una oposición, ¿no? En realidad, vinculada a la defensa de Fuerza Popular o Fuerza Popular. Los requerimientos fiscales han sido atendidos por conducto regular. En el momento determinado, como es atendible por la norma, se ha pedido alguna vez alguna prórroga para presentar información. Y en el supuesto, en el caso que no se haya atendido un punto, hemos indicado y autorizado incluso al señor fiscal que puede requerir a la SUNAT cualquier tipo de documentación contable que ha sido registrada. Correcto. Ahora, lo que ha dicho José Domingo Pérez es grave cuando señala o indica que hubo todo un montaje para favorecerse en la investigación. Es decir, y este tema del peritaje sería solo un elemento de todo ese montaje. No hay que dejar de lado, ha dicho, lo que ya habían manifestado los testigos en la investigación, que lo que se está buscando es favorecerse en la investigación a través de todos estos acercamientos que se tenían, no solamente a jueces y fiscales, sino también estamos comprobando a peritos de la policía que en aquellos años se estaban encargando de la investigación. Es decir, ¿se compró peritos aquí? ¿Se contrató peritos? No, en ningún momento. ¿Cómo entender no entonces que haya aparecido una pericia sin la firma del perito en el local? En primer lugar, no se ha establecido una pericia que además los libraba de cualquier responsabilidad o irregularidad. En primer lugar, no se ha establecido si ese documento es original o falso, o auténtico. Pero el coronel ha dicho que no tiene idea cómo llegó. A ver, cómo llegó la copia, y además ha dicho, ¿no?, el documento de la pericia contable que realizó sobre las finanzas del Partido Fuerza Popular. Reconoce que ha hecho una pericia. Claro. El tema aquí central es determinar cómo se realizó, en este caso, la identificación de este documento. Lo que no mencionó el señor fiscal es que de un momento a otro se realizó, él mismo ingresó directamente a una oficina, ¿no?, donde se brindaron todas las facilidades del caso, en principio, dejar constancia de ese tema, en todo momento a las 40 o 50 personas que llegaron entre asistentes fiscales y policías. Y bueno, enseñó un documento que aparentemente estaría en una caja. Enseñó, digo, porque no se nos permitió, eso está filmado, se puede corroborar, no se nos permitió directamente el ingreso, se tomó una fotografía y curiosamente a los 2 o 5 minutos empezó a salir por las redes sociales. Nosotros evidentemente tenemos registro fotográfico de quiénes son las personas que habrían tomado esta fotografía, pero lo que quiero dejar constancia es que llama mucho la atención que
este documento, inmediatamente que haya sido identificado por el señor fiscal, haya subido a las redes sociales, punto número 1. Punto número 2, llama también la atención que el señor fiscal... ¿Ustedes saben si es original? Ese es otro punto muy importante. El señor fiscal, siendo representante de la legalidad, asevera que este documento generaría algún tipo de delito cuando no se ha realizado ningún tipo de investigación. El señor fiscal lo retiró... Claro, pero lo que sucede es que este documento favorece la investigación contra Keiko Fujimori porque determina que las cuentas que están presentado son regulares. Perfecto. Y eso con la firma de un perito. Ahora, no tenía la firma, Claro. el perito ha reconocido que estaba haciendo un peritaje, una investigación, y de pronto aparece un documento apócrifo dentro del local. No necesariamente apócrifo, ¿no? Lo que habría que entender es que hay varios, y para eso está la investigación, no nos negamos al tema de que se corrobore. ¿Por qué necesariamente señalar lo negativo y no lo positivo de toda esta diligencia ¿Pero 24 qué sería horas? de lo positivo de encontrar un documento de esa naturaleza Hay ahí? varias alternativas, señora Mávila. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que eso está en la carpeta fiscal, que ese mismo documento, que se pide una copia? ¿Por qué el señor fiscal asevera algo sin haber revisado la carpeta fiscal donde estaría este documento, donde ya el día de hoy, como usted bien ha señalado, el efectivo policial ha dicho que existe y es, en principio es válido, ¿no? ¿Por qué aseverar inmediatamente que esto debería Porque ser, vio ¿no? el papel membretado y parece un documento oficial. No es tanto que sea membretado, ¿no? Es un documento, aparentemente una copia, ¿no? Al margen de ese documento, digamos, ¿cuál es el balance que hacen de lo ocurrido de este allanamiento? En primer lugar... ¿Y cuáles van a ser las acciones de la defensa del partido, que está además comprendido también en la investigación? Bien, en primer lugar, el fiscal no es competente para investigar elecciones generales de 2016, porque si bien es cierto, supuestamente Odebrecht habría aportado, ¿no? O habría generado aportaciones en esa campaña de 2016, pero no. ¿No aportó Odebrecht en 2016? Si bien es cierto, ya, investigación Odebrecht 2011. 2016 no tiene nada que ver. ¿Están seguros que no Claro, hubo aportes? Por supuesto, no hubo aportes. Ustedes, no a hay nombre del no hay partido, aportes, lo que pasa es que como abogados del aportes partido, 2016. seguramente su fuente es lo declarado ante OMPE, y ante OMPE nunca se ha declarado un aporte de Odebrecht. No, por supuesto, claro, porque no existe aportación. No, pero de a ver, Odebrecht. en el 2011 tampoco se declaró a la OMPE que Odebrecht entregó dinero y Odebrecht sostiene lo contrario. No, pero correcto, pero se ha determinado si el dinero, o en el peor de los supuestos, es dinero lícito o ilícito. Correcto, proveniente entonces no de- descartan que en el 2016 también se haya presentado aportantes Tenemos fantasmas conocimiento o de simulaciones. que porque no se efectuó ninguna aportación hasta después de 2015. Nosotros nos ceñimos definitivamente como abogados, en este caso, al proceso judicial, ¿no? En este momento en el cual el fiscal, y quiero dejar en claro este tema, siendo las 9 de la mañana del día en que se realizó la diligencia, hemos estado 26 horas, el doctor Ivo, el señor fiscal solicitó, y los asistentes, que están ahí porque ha sido registrado, solicitaron información respecto al año 2011, cuando el requerimiento, en este caso, y lo vamos a dejar aquí para su revisión, el requerimiento hacía referencia solamente a una autorización del año 2015-2016. ¿Cómo un fiscal puede buscar información sin tener en ese momento una autorización judicial? A pesar de eso, no nos negamos para que no se pueda señalar que hubo una limitación. ¿Están diciendo que la diligencia fue irregular? Lógicamente. Prueba de esto es que a las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, fue que recién nos llega esta autorización por medio de la cual el señor fiscal podía en ese momento buscar información del año 2011. Ahora, ¿por qué no rescatar lo positivo? ¿Por qué señalar que hubo limitaciones, trabas de nuestro lado cuando no ha sido así? No hubo trabas. De ninguna manera. Se le entregó toda la información, toda la ¿Por qué no documentación. ¿Por qué no señalar que se brindaron mesas? Incluso los abogados estuvimos parados durante turnándonos 4 o 5 horas. Todos los asistentes fiscales estuvieron sentados, se les brindó sillas, todas las facilidades, las cajas, los documentos, embalaje. ¿Por qué no señalar lo correcto, lo positivo? ¿Por qué no señalar incluso que cuando tratamos de dejar constancia de las observaciones, ante aparentemente un error del señor fiscal, no se nos permitió ampliar las observaciones en el acta, ¿no? En ese momento el señor fiscal, mi impresión es que cuando sale a los medios de prensa tiene un comportamiento distinto definitivamente en la diligencia. ¿Por qué no señalar que se nos recortó en ese momento la posibilidad amplia? ¿Objetamos, hicimos problemas? De ninguna manera, porque hay otros recursos para poder presentarlos. ¿Por qué no señalar también que incluso no tenemos copia del acta? Lo pedimos en ese momento, pero la respuesta fue, estaba cansado el equipo, puedo ir mañana, cuando en el mismo documento se deja constancia que estamos recibiendo un documento. ¿Por qué no señalar también las deficiencias de la Fiscalía y por qué no señalar también que nosotros no brindamos ningún tipo de limitación? Bueno, el espacio lo tienen acá para expresar. Además, todo está debidamente filmado, porque el Ministerio Público utiliza las cámaras para poder filmar las diligencias.
Entonces, de cara al 10 de febrero, que es la fecha en que el Poder Judicial va a evaluar la situación del partido finalmente, y si los incorpora y se incorpora o no, el trabajo de ustedes es básicamente con el partido, como organización política. Exacto. Y los argumentos de la organización política pueden ser que fue instrumentalizada o mal utilizada, como lo ha dicho el señor Bertel respecto a Graña y Montero, que aquí hubo malas personas que utilizaron a una persona jurídica para delinquir. ¿Dirían ustedes que esa puerta está abierta? Bueno, en líneas generales, tomar en cuenta de que cuando se incluye en este caso el partido Fuerza Popular, sí, nosotros presentamos una recusación porque se utilizó una motivación por remisión. Este tipo de motivaciones ya ha sido limitada o ha sido cesada ya por la sala, por el superior jerárquico. Hay cuestionamientos que hemos propuesto como defensa técnica, defensa colegiada, ¿no? Y que apuntan a revocar la incorporación del partido, ¿no? Entre otras... Pero ¿reconocerían entonces que de haber responsabilidad, digamos, en las investigaciones que comprometen a Keiko Fujimori y a otra gente de su entorno, a otras personas de su entorno más cercano, entonces la defensa de Fuerza Popular sería sí, pero nosotros no sabíamos nada? Es decir, ¿la militancia de Fuerza Popular podría alegar eso? No, nosotros estamos absolutamente convencidos. ¿O la defensa de Fuerza Popular es al mismo tiempo, digamos, una extensión de la defensa de Keiko Fujimori? Estamos absolutamente convencidos de que no se cometió ningún acto ilícito. Es decir, en la misma línea que la defensa de la doctora Juliana Alonso. Concordamos con esa defensa, ¿no? No ha habido ningún peritaje, definitivamente no se ha respetado ya un precedente, una resolución del Tribunal Constitucional. Compartimos la línea, en este caso la defensa técnica brindada por la doctora Loza. Es clara para nosotros que no ha habido ningún ilícito. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Llegar al día 10 e informar oralmente y exponer los motivos por los cuales se tiene que revocar esa sentencia o esa resolución que incorpora Fuerza Popular al proceso penal. Y no declararlo organización criminal. Por supuesto. Que debe ser el objetivo, me imagino. Haciendo un tema muy puntual, llama mucho, en realidad a nosotros nos preocupa el hecho de que ya se emitan resoluciones por las cuales ya el juez en este caso haga mención de que Fuerza Popular es una organización criminal. Eso definitivamente es un adelanto de opinión. Ya en documentos, y para ustedes... Por supuesto, se lo vamos a dejar para que lo pueda revisar. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para expresar su opinión. Muchas gracias por la invitación. Gracias también, gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 9 en punto regresamos, hoy se quedan con Noticias a las 10.